Hola, sed bienvenidos un día más a vuestro canal de análisis de Fórmula 1 preferido, a Data Performance F1. Yo soy Carlos Garijo y me acompaña un día más Chemi Calavea. Buenas tardes, Chemi. Un momento que te tengo muteado por aquí. Vuelve a saludar. Buenas, ¿se me oye bien ahora? Sí, sí. Vale, pues buenas tardes. Ya con ganas de todo el fin de semana lo que nos va a dejar el Gran Premio de Bakú, el castillo y la recta tan larga que tiene. Eso es, estamos ya para la ronda 17 de la temporada de Fórmula 1 de 2024 y empezamos a alejarnos de Europa poco a poco. Aún sigue en Europa, Azerbaiyán, el circuito de Bakú, ese circuito urbano, muchas curvas de 90 grados, curvas lentas, importante el agarre mecánico, pero también esa gran recta del final de la vuelta. Es un circuito muy completo, o sea, muy largo, con muchas curvas, que veremos que todas responden a un patrón bastante común. Entonces no es tan largo y tan complicado como podíamos pensar y que desde luego va a dar un gran espectáculo este fin de semana. Tocará estudiar, analizar el trazado urbano, ver cuáles son esas claves, dónde se consigue el tiempo, ya sabéis cómo solemos hacer este tipo de programas. También repasaremos lo ocurrido el año pasado. Hay que tener en cuenta que en 2023 este Gran Premio se celebró a principio de temporada, entonces hay que recordar que ahí el Aston Martin competía por los podios, que tenía muy buena tracción, que McLaren estaba entre los últimos equipos y tenía que ir dando pasos, entonces veremos que hay posiciones bastante diferentes de lo que podemos encontrar hoy en día. Y luego también hay que tener en cuenta que tuvo un formato al sprint. Por lo tanto, cuando estudiemos también esa evolución de las vueltas y ver cómo mejora la pista, nos quedaremos más con la referencia, los tiempos puros de clasificación, que en sí ver una evolución real de la pista como hacemos en otras ocasiones. Bueno, pues una época diferente que nos va a ayudar este año a poder entender cómo han ido los coches no solo este año, sino con el año pasado, año y medio de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán 2023. Mucho tiempo para determinar quién ha mejorado, quién ha empeorado, dónde está cada coche y sobre todo qué ha pasado en este tiempo. O sea, una comparativa bastante buena para lo que vamos a poder aprender esta semana. Pues vamos a adentrarnos ya con lo que es ese Gran Premio de Azerbaiyán. El trazado urbano, uno de los más rápidos, al menos de los que se alcanzan mayor velocidad por esa larga recta del final, con bastante efecto del DRS, porque al ser urbano necesitas todo el apoyo necesario para estabilizar el monoplaza en la cantidad de curvas que tiene, que lo veremos ahora a continuación, que tiene 20 curvas. Y claro, al activar el DRS, al poder tener el efecto rebufo en esa parte final de la vuelta, se van a alcanzar velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora. Velocidades puntas parecidas a Italia, pero no va a parecerse en nada este circuito a Monza. Y absolutamente nada salvo la recta, porque vas a tener mucho tiempo de gas a fondo, mucho tiempo de aceleración y más allá de ahí esto tracción desde baja velocidad, desde traccionar bien con el coche lento y segunda, sexta, segunda, quinta, segunda, sexta son zonas muy, muy importantes de tracción. Pues ya marcando un poco esa segunda, sexta, como dice Chemi, esas zonas de tracción, creo que podemos intuir qué equipo puede ser la referencia este fin de semana. Viendo un Sí, poco está cómo bastante es claro. viendo un poco cómo es el circuito, los datos que nos otorga la Fórmula 1 con su track map. Aquí lo tenemos. Un primer sector lleno de curvas de 90 grados, tres curvas a izquierdas de 90 grados, una de derechas para terminar ese primer sector, arrancar, girar, frenar y también con Sí. sus rectas importantes. Luego el segundo sector, que es el más revirado, el más complicado y el que veremos que va a ser clave para conseguir el tiempo de vuelta, tanto en clasificación como luego también es donde vas a necesitar un gran grip y gestión de los neumáticos para la carrera. Y ese tercer sector que parece más de pura potencia porque realmente tienes la frenada de la T16, tracción
y el resto es todo gas a fondo. Eso es, primer tramo de freno, giros, Arranca, frenar frena, y claxon. claxon. Arranca, frena, claxon, 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 golpe al El muro, golpe, si viene, arranca y vuelve a ahí arrancar. puede ser importante, si viene el golpe. Sí, sí, arranca, claxon, claxon, golpe al muro y ya arranca y vuelve a arrancar. Básicamente eso es lo que es Bakú. También de Baku es importante para ir encontrando los límites durante los entrenamientos libres, tener en cuenta qué curvas tienen escapatoria, porque sí que la T1 tiene escapatoria, la T2 no, por lo tanto ahí sí te vas a dar Sí, contra el muro. sí, tiene La, escapatoria la T3 sí que tiene importante, pero es también. que luego hay zonas que tienes el muro al lado. La 1 tiene escapatoria, la 2 tiene, la 3 tiene, 4 tiene, 5 tiene, 6 está un poquito más metida en la izquierda, pero tiene, 7 tiene, 8 tiene la óptica, 9, 10, 11 no, 12 es muy pequeña, 15 muy larga, 16 enorme, y ya desde ahí sin problema. Pero además, ese conjunto de 8 9 10 11 12 es una zona muy estrecha, que es la subida al castillo. 6 metros de ancho, 7 metros de ancho tienes. Y una sola trazada. Sí, es que básicamente no entrando coches a la vez. Apenas entra uno como meter dos a la vez. Viendo un poco Sobre todo los... esto, Sí, un circuito sobre todo de mucha curva lenta, de girar y de traccionar, que se ve aquí perfectamente claro. aquí lo vemos bien con los datos. ¿Cómo son las curvas del circuito urbano de Bakú? Pues podemos ver que en cuanto a velocidad, son velocidades lentas, por debajo de 150 km por hora, prácticamente todas las curvas. Es que eso es lo que tiene este circuito. Hablamos de manera visual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 curvas por debajo del 120 km por hora. O sea, eso es lo que de verdad es Bakú, 11 curvas en la zona lenta de grip, de tener un coche muy lento, de baja velocidad y de, sobre todo, que traccione, que pise y que gire bien, sin aerodinámica, sin el apoyo de las alas, porque esa velocidad solo te va a servir para frenar. Básicamente estás consiguiendo muy poco apoyo de las alas a 80 o a 100 km por hora, en comparación con lo que conseguirías en 230 o 240. Y ya te quedas solo en la parte final de la vuelta, donde tienes esa mega recta, que te va desde el metro 4000 hasta el final, que son 2000 metros a fondo, en el que tú tienes que ir con el coche a tabla, y realmente es la anomalía. Tú pones una recta de 500 metros y el circuito te queda totalmente urbano, pero con semejante recta de 2000 metros es una cosa de no sabes por dónde ha salido esto, pero te cambia totalmente el registro del circuito. Que muchas veces es un respiro para los pilotos, porque vemos la acumulación de frenadas, giro, aceleraciones, cambios de marcha que hay Claro. en el resto de la vuelta. Es que incluso el primer sector, que sí que te puede dar un poco más de respiro de la segunda curva a la tercera, pero llegas al segundo sector y es una barbaridad. Tiene que estar el piloto súper concentrado, un mínimo error te lleva al muro. Es muy complicado realmente mantener el ritmo durante 51 vueltas en este circuito. Un circuito, sobre todo, de primera parte, de ser muy proactivo, de frenar en el sitio, de girar, de coger el flow a baja velocidad y de, sobre todo, que el coche traccione muy bien. De Y, hacer con, que frene en el sitio, que gire y que traccione con fuerza. y controlar el monoplaza, que no se te mueva. Bueno, en este caso, como estamos a 80 por hora, tampoco es tan relevante, porque evidentemente los muros son mucho más cercanos que otros circuitos. La velocidad es bastante más reducida que en otros circuitos, entonces tiene más margen. Lo importante es entrar bien en la curva, y si entra bien en la curva, es complicado ya que salgas bien. O sea, que no salgas bien, que tengas algún problema. Si entras pasado, si no, si entras ya más velocidad en el vértice, alguna cosa de estas, puedes tener el problema. Pues vamos a ver también lo que ocurrió el año pasado. Eso fue el circuito de Baku, el análisis general. Empezamos a ver la evolución de vueltas. Como mencionaba al principio del programa, tenía un formato diferente, era un formato al sprint. Y este año tendremos las 3 sesiones de entrenamientos libres
la clasificación y la carrera, el formato tradicional de Fórmula 1 y el más común. Lo que sí que podemos ver es que va a haber una gran mejora de los entrenamientos libres a la clasificación y que esa clasificación tiene que estar en torno al 1.41 para la pole position, 1.40, 1.39 este año. Sí. Cosas que se pueden ver aquí muy claras. Primero, la pista va a estar muy lenta al comienzo del fin de semana, pero va a mejorar mucho luego de las sesiones. A medida que van pasando las sesiones se va a convertir cada vez en más y más rápida. Luego, muy claro, pero muy claro, dónde está el tiempo y dónde no está el tiempo. En muchos de nuestros circuitos el tiempo está en el sector central. Y el sector central está de la curva 6, no de la curva de la Realmente, salida de la 4, entrar en la 5 hasta la curva 16. Y eso es lo que nos importa de Bakú, es la baja velocidad, la tracción, el giro por debajo de 120 y cómo el coche se maneje sin la aero. Importante recordar la velocidad y lo que va a implicar la velocidad, porque no vas a tener aero, vas a tener solo grid, vas a tener solo ruedas y vas a tener un comportamiento muy homogéneo del coche a nivel mecánico, porque básicamente vas a tener curvas de 80 a 120 km por hora, muchas curvas en ese rango. También tienes por extensión esas primeras 4 curvas que van a ir muy en la línea de lo que vaya a pasar este segundo tramo. Y la zona central, la zona final que va a ser totalmente irrelevante, que no nos va a aportar prácticamente mal para nada, muy poquita variación a lo largo del fin de semana. Nos encontramos con la cualista más 24.8 en la carrera 25.4, apenas 6 décimas, lo que hay una diferencia muy pequeña. Y entonces nos queda muy claro qué es Bakú, qué exige Bakú, por dónde tiene que ir Bakú en los coches y sobre todo lo que podamos ver. Y si tenemos en cuenta que estamos analizando un rendimiento por debajo de 120 km por hora, sabemos quién es el mejor coche por debajo de los 220 km por hora. Entonces ya tenemos claro quién va a ser aquí el gran candidato para la victoria. también esas igualdades del tercer sector quedan bastante marcadas por esas velocidades puntas. Muy pocas diferencias en velocidad punta. O sea, todos los coches son capaces de llegar, de superar los 340 km por hora. Donde sí que hay grandes diferencias es a nivel de tracción, a nivel de los pasos al terminar cada uno de los sectores. Y es que es ahí donde se consiguen los tiempos con estos Fórmula 1. Diferencia de ¿Pero eso cómo dónde? sale de curva, de cómo consiguen frenar los monoplazas y son más eficientes a baja velocidad. Me ¿Y eso refiero a qué te refieres? igualdades en las velocidades puntas. A alta velocidad se igualan los monoplazas. A Sí. velocidades más bajas, más de aceleración, como son el final del primer sector, el final del segundo sector, es donde se amplían las diferencias entre los monoplazas de delante y de atrás. Ese es el único circuito de la temporada que tiene los puntos de tensión V1 y V2 en frenada. Lo que estamos encontrando ahí, la razón por la que nos encontramos tanta diferencia es que es frenada. Está tan retrasado el punto de tensión que realmente no son ni tracción ni siquiera final de la recta, porque estaríamos hablando del final de la 4 a la 5 y al final de la 15 a la 16. Es frenada. Entonces el sector V1 y V2 aquí prácticamente nos puede ser irrelevante. Lo que nos importa es el ST, que es la velocidad a la que tú llegas sin DRS, porque el DRS está después del AT, o sea, del ST, del Speed Trap, y la velocidad máxima la alcanzas si la marcas a final de recta, que en este caso sería al final de la vuelta, que sería un V3. Por eso son las dos zonas que nos van a marcar más diferencias de quién llega mejor sin DRS y quién llega mejor con DRS. Que van a ser más importantes para estudiar. Sin embargo, es lo que decía, las diferencias en frenada de los monoplazas son las que marcan más el rendimiento de los más competitivos y de los menos competitivos. Bueno, Vamos a sí. adentrarnos también en el estudio del rendimiento puro a una vuelta de lo que ocurrió en clasificación el año pasado. Tenemos por aquí la imagen de las vueltas potenciales, que las ampliamos un poquito más y podemos ver que a una vuelta el gran vencedor fue Charles Leclerc. Consiguió hacer la vuelta perfecta, por así decirlo, un 42. Como decíamos, por ahí va a estar la pole position. Este año seguramente confiemos en que baje al 1.39. Max Verstappen segundo, los Red Bull segundo coche a una vuelta, porque fueron superados por Charles Leclerc.
y Fernando Alonso, que sí que lideró el resto del grupo a 7 décimas de la pole position, pero hay que recordar lo que os comentaba. Esto era a principio de 2023, fue la ronda 4 el año pasado, el Gran Premio de Azerbaiyán, y ahí el Aston Martin sí estaba peleando por los podios. Sí, bueno, muchas cosas han cambiado, ¿eh? Desde entonces. Fíjate dónde estaba Alonso, dónde estaba Norris, dónde estaban los coches. En esencia, lo que nos importa este año, más allá de lo que pudo pasar el año pasado, es que el tiempo se hace en la zona central. Hay una jerarquía totalmente marcada en ese tramo, de lo que vaya a pasar ahí a lo que vaya a pasar al final de la vuelta. Realmente, tal cual vayas ahí, tal cual vas a ir al final. Y de hecho lo puedes ordenar y casi te salen incluso las diferencias por tramo también. Primer tramo puede ser también importante en el sentido de que la curva 1 a la 4 es una extensión del segundo sector. Entonces sí que puedes tener, si vas bien en el primer tramo, también vas bien en la zona central. Y luego la parte final de la vuelta totalmente irrelevante. Nos encontramos a Sargent 24.8, Leclerc 24.78. O sea, 0,04 con una velocidad que es igual, que todo te lo está marcando toda la velocidad del speed trap, que básicamente es la velocidad a la que llegas sin DRS. Y ahí te está haciendo de que ese tramo, prácticamente la vuelta se termina cuando llegas a la curva 15. En la curva 15 ya es pulgadas y lo que puedas dar, pero no vas a ganar más de una vez. Entonces se nos acorta el circuito muy mucho a los primeros 4.000 kilómetros, que va a ir de la 1 a la 4 y sobre todo el tramo por el castillo, que realmente es la clave que tiene este circuito a nivel de clasificación, cómo aprovechar y cómo sacar el extra en la clasificación. Y realmente eso es lo bonito de este circuito. Si tienes un castillo, la antigua ciudadela de Bakú, que tienes que ser capaz de sacar el límite, y unas imágenes totalmente preciosas. Luego la recta, que es el único circuito que te obliga a ir bien y te obliga a tirarte al muro y estrellarte casi contra el muro para hacerlo a fondo, porque la 18 y la 19 te obligan a eso. Y luego la recta. Creo que aquí nos ha comentado mucho por qué estamos en un circuito de 2 kilómetros realmente cuando la primera carrera que se hizo, que creo que fue en 2016, cuando el circuito de Baku entró en la Fórmula 1, que antiguamente se conectaba como Gran Premio de Europa. Los diseñadores habían pensado que la curva 18 y 19 iba a ser una curva rápida, es decir, una curva en la que te obligara a levantar, pasar y girar. Pero vieron en la realidad, por la amplitud de la pista, porque era más amplia la pista de lo que realmente consideraban, que esas simulaciones les daba que pues, se podía pasar por ahí a fondo. Y eso es lo que nos ha llevado a que tengamos la recta y el tramo más largo de aceleración de todo el año, con casi 2.000 metros, porque no empieza la recta en curva 19 como era lo pensado al comienzo, sino que empieza en la curva 16. O sea, tenemos un sector 3 que es una frenada, giro izquierda y gas fondo esta meta. Un buen dato. Y también mencionar, como dice siempre al norte, que Charles Leclerc aquí siempre suele ir bastante lanzado y suele dar con la tecla, al menos en clasificación. Recordamos también otras temporadas donde en carrera no ha conseguido transformar esa pole position o ese buen rendimiento a una vuelta, llegándose a tocar el muro o a perder posiciones luego en carrera. Estudiando la comparativa en el duelo por la pole position entre Leclerc y Max Verstappen durante el año pasado, vemos que fueron diferencias mínimas a lo largo de toda la vuelta, ligeramente a favor de Max Verstappen, sobre todo por esa gran eficiencia que tenía, el extra que sacaba con el DRS, que siempre se habló tanto el año pasado, llegando con más velocidad el Red Bull que el Ferrari a final de recta, le colocaba con ligera ventaja a lo largo del primer sector, pero es llegar al segundo y empieza a perder esa ventaja, ese margen respecto a Charles Leclerc. Realmente las vueltas son muy parecidas, porque son diferencias tan pequeñas que se producen a baja velocidad que sí que generan cierto tiempo. Y un punto clave es esa salida del castillo a favor del Ferrari de Charles Leclerc, porque consigue girar con algo más de velocidad y traccionar un poco mejor que el Red Bull. A partir de ahí ya se coloca por delante Charles Leclerc de su rival, de Max Verstappen, y luego el final del segundo sector, esa T16, si no me equivoco,
donde también consigue tener un poco de mejor paso que el Red Bull sin llegar a tocar el muro. Consigue 2 décimas de ventaja que se le van escapando ligeramente a final de la vuelta por el uso del DRS del Red Bull, que es que lo vemos en la línea superior de velocidades justo debajo de la bandera, como una vez que usan el DRS empieza a distanciarse ligeramente, se coloca por encima el Red Bull del Ferrari. Ese uso del DRS tan espectacular que tenía el año pasado el Red Bull. Aquí nos marcamos varias cosas importantes que tener en cuenta. La primera es que todo va a pasar hasta la curva 16, en los primeros 4.000 metros de la vuelta. Si tú ves las diferencias finales, son las diferencias que hay en el metro 4.000. Es decir, lo que pasa de 4.000 a 6.000 prácticamente va a ser irrelevante. Luego también nos podemos estudiar y podemos entender cómo va a trabajar el DRS de cada coche, porque van a llegar todos los coches prácticamente igual a ese punto de detención de DRS, pero no van a acabar igual la recta. Entonces, cuando podemos estudiar qué coche trabaja mejor con el DRS y qué coche tiene peor DRS. Y hasta ese punto de los 4.000, las diferencias van a ser tan sumamente nulas y pequeñas y detallistas de velocidad mínima en cada curva y cómo trabajes con el acelerador y con el giro, que es que al final nos vamos a encontrar micro diferencias acumuladas en toda la vuelta. Nos encontramos aquí en la frenada de la curva 3, que Verstappen entra con mejor velocidad, pero sale mejor Leclerc, que luego estás todo el rato prácticamente más 1 décima, 2 décimas. Lo mismo pasa en la curva creo que es la 12, en la salida de la zona del Castillo, donde Leclerc puede mantener un poquito más de gas, Verstappen corta, entonces acaban en cero. Y sobre todo, cómo de manera tan detallista y con margen, porque tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zonas hasta llegar al metro 3.500, vas a poder hacer la vuelta. Eso es una vuelta que tienes que trabajarte, tienes que buscarte, tienes que intentar sacar el todo en esos 2 primeros tramos. Y desde una vez que salgas del Castillo ya, bueno, ya tienes 2 frenadas, 2 más tranquilas, que realmente puedes hacer el tiempo. De hecho, la pole hasta llegar a la salida del Castillo está en cero y consigue 1 décima, incluso más, Leclerc, por la manera en la que pasa por la zona de la curva 14, o sea, la 15, y desde ahí es donde la 15 y la 16 es donde le define, pero en cualquier momento de los primeros 4.000 metros es donde se va a cerrar. De 4.000 en adelante ya tal cual ya has hecho el segundo tramo, tal cual vas a hacer la vuelta. No vas a tener mucho. Para terminar de comentar la parte de clasificación, vemos los microsectores, esos puntos donde podemos encontrar al mejor coche a lo largo de la vuelta de clasificación. Se Mucho verde ahí. ve claramente cómo era competitivo el año pasado el Aston Martin. Ahora bien, en recta. En recta es donde destaca tanto Stroll como Fernando Alonso. Luego, quien pasa a dominar la mayor parte de las curvas es Red Bull. La T1 para Verstappen, la T2 para Pérez, T3 para Verstappen, T7 Verstappen, T15 Max Verstappen. Y luego pequeños tramos de Charles Leclerc, donde es el más rápido. ¿Esto qué es lo que indica? Que realmente Leclerc estaba siempre compitiendo con Max Verstappen, como habíamos visto en la comparativa del duelo por la pole position en la imagen anterior, y a partir de ahí pequeñas diferencias, sobre todo la salida del Castillo en adelante, donde tiene muy buen tiempo ahí Lance Stroll el año pasado, pero el segundo seguramente sea Charles Leclerc y esté dominando, esté superando en esos puntos que hemos estudiado antes a Max Verstappen, es lo que le consigue otorgar la pole position. A nivel general, mejor Charles Leclerc que el resto de pilotos. Sí, un circuito sobre todo eso, de quien sea mejor en la curva lenta, y aquí irá muy mejor el Red Bull de la curva 6 en adelante hasta la 16, es donde puede sacar el tiempo. Y ahí es donde se puede ver el vértice que tenía el Red Bull, cómo trabajaba a baja velocidad, y luego lo bueno que era el Aston Martin en la recta, que de la 16 a casi meta es el mejor coche. Y Claro, con... Sí. aquí hay una cosa que antes de que sigas, importante. Eh,
como hablamos de circuito de curva lenta y una larga recta, básicamente esto está afectando al ala. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un circuito de baja velocidad, de paso por de baja velocidad, pero tengo una recta tan larga, a mí el aerodinámico solo me ha sido para frenar. Si yo te pongo más ala, no lo voy a aprovechar en la curva porque no tengo velocidad. Es presión dinámica, en consecuencia presión downforce en el vértice para poder aprovechar ese extra de carga que estoy consiguiendo. De esa manera, lo que me sirve de verdad el apoyo de la aerodinámica es para frenar el coche. Pero aquí tengo una recta mucho más larga que me obliga a reducir el nivel de apoyo trasero y en consecuencia si quito la ala trasera tengo que quitar la delantera para que el coche me entre en la curva. La Se parte delantera mantenga no hay problema equilibrado. porque voy a girar a muy baja velocidad, entonces me va a predominar más la dirección que la carga que consiga en el eje delantero, pero detrás sí que voy a tener un eje más ligero para poder ir bien en la recta y para poder llegar al tarik de la red. Eso que me obliga a dos cosas. Primero, tener una ala trasera específica que tenga un fuerte flap, que sea lo que me vaya a producir la carga, pero que se vaya con el DRS, que aquí es lo que va a marcar la diferencia entre el main plane y el flap de la trasera. Y luego, que va a tener mucho más importancia la carga aerodinámica y sobre todo la carga mecánica y el grip que consiga por parte de todo el sistema dinámico, suspensiones y cinemática del coche que no tanto la aerodinámica. Entonces, evoluciones que hayan traído en las últimas semanas, en el trabajo aerodinámico que se haya hecho, ni aquí ni en Marina Bay va a tener una gran importancia. Lo va a tener en Cota, pero para Cota queda casi mes y medio, que estamos hablando de 22 de octubre, porque después de Marina Bay tenemos un bonito parón de un mes, que nadie lo entiende, pero que va a venir ahí. Y entonces vamos a tener esta carrera muy orientada a esos dos detalles. Y ahora ya sí damos punto y final al estudio a una vuelta de lo que ocurrió el año pasado y nos adentramos en lo importante, en la carrera. Esta es la carrera de 2023 a nivel de ritmos. Red Bull fue segundo coche a una vuelta por lo que logró Charles Leclerc en clasificación, pero en carrera se colocaron como primer coche y con mucho margen. Segundo coche quedó Ferrari a medio segundo y también Fernando Alonso que seguía ahí peleando por entrar en el podio a medio segundo al nivel de Charles Leclerc con el Aston Martin. Por detrás quedaron Sainz, los Mercedes y vemos a los McLaren en esa zona media porque, vuelvo a repetir, estaba a principio de temporada y aún estaban en camino de que llegaran esas mejoras de Austria que les pusieran en la pelea. Segundo y medio, ¿eh? Perdía los McLaren Norris y 2 segundos Piastri con la cabeza, impresionante. Este año lo vamos a ver muy claro, ese paso adelante que vayan a dar, McLaren va a sorprender muchos. Y vamos a poder entender de verdad por qué ha dado semejante paso adelante y por qué McLaren ha convertido en coche de zona media a ser un coche totalmente de cabeza. Eso lo vamos a poder entender mucho este fin de semana. Si la lluvia lo permite, si no hay problemas y si todo va como debe. Que tú crees una cosa, pero luego la realidad te la encuentras de manera diferente. De lo que nos importa aquí de verdad, dos cosas muy claras. Bueno, tres, quizás. Lo primero, tal cual vayas en el tramo central, tal cual vas en la vuelta. Lo que te importa aquí es la zona central. Es igual que vas a la clasificación. Lo que te importa es el grip en curva lenta. Y en ese grip, las diferencias van a ser mayores en el tramo central que en el inicial. Pero también podemos ver una clara correlación entre el primer tramo y la vuelta, de que no hay muchos pilotos fuera de posición. Y entonces es lo que te va a dar ese grip a baja velocidad y ese curva lenta, lo que te va a hacer el tiempo. Nos vamos al sector 3 y nos encontramos que el mejor es Magnussen, que es P15, que Gasly está 25.2 con P9, que el P6 es 25.3 y que el líder 25.4, que quiere decir la vuelta se termina en P16 y que lo que vaya a pasar en la parte final del tramo va a afectar más del DRS y la velocidad en la recta que no tanto el coche. O sea, me puedo olvidar casi de la parte final, teniendo en cuenta que me va a limitar. Tengo que bajar el ala, tengo que poner un coche que corra más, tengo que estar en el 25, pero me importa sobre todo el cornering force, esa capacidad que tengo de ir a baja velocidad, el primer y segundo tramo, y que el segundo tramo es el que va a definir, por extensión el primer tramo también me va a marcar, y que la vuelta se termina la curva aquí 16. También hay que prestar atención a esas 9 vueltas de Nick de Vries. Abandono, veremos que fue toque y que
fue un detalle importante luego a nivel de estrategia. Pero eso lo veremos Sí, un poco más adelante. vamos adelante. Ahora vamos a ver cuál fue la comparativa, la gestión necesaria en carrera y el tiempo que se dejaron los pilotos respecto al máximo rendimiento que sacaron en clasificación. De media, pues se suele perder en gestión 5 segundos y medio, 5,8, 5,9, menos de 6. Es importante, en esta carrera al menos, es importante dejarse menos de 6 segundos respecto a la vuelta de clasificación. ¿Por qué fue tan grande el paso atrás que dio el domingo Charles Leclerc el año pasado respecto a los Red Bull? Porque los Red Bull se dejaron 5,3 segundos, 5,4 en carrera, mientras que Leclerc fue a 6 segundos lo que perdió por vuelta en carrera. Demasiado tiempo en el primer y segundo sector. No pudo competir en esos tramos con los Red Bull. Demasiado exigente el neumático. Demasiado como para mantenerla en carrera. Que aquí es lo que se va a evaluar y valorar. Cómo te es capaz de producir el grip una vuelta y cómo lo mantienes en carrera. Leclerc fue capaz de sacar mucho grip a una vuelta, pero no lo mantuvo en carrera. Y eso es lo que te hace que los Red Bull, o incluso Alonso o Russell, dieran semejante paso adelante, porque eran equipos que mantenían mucho el grip, pero que les gustaba quizás sacar ese extra a una vuelta. Y básicamente de eso va Baku, de sacar el extra de grip en una vuelta y en carrera, que es todos los circuitos urbanos, de tener buena velocidad en curva lenta y desde ahí tener buena tracción luego y tener buena gestión en carrera. Luego aquí nos encontramos, fíjate, 5,5 segundos, medio segundo en la zona final. Hay poca diferencia básicamente porque el circuito se corta antes de lo que tenía que cortarse. Primer tramo pierdes 2 segundos y medio, segundo tramo pierdes 2,7 segundos. Si mantuviéramos esa línea, se nos iría a 2,8 segundos o 2,5 segundos, que entonces hablaríamos de 8 segundos por vuelta, que sería más normal. Pero como el circuito ya acaba en la curva 16, todo lo que pase hace que la vuelta sea más rápida de lo que realmente para. Entonces hablamos de que todo va en esos dos primeros tramos, todo va sobre la gestión del grip y cómo ser capaz de mantener el coche a baja velocidad. Otro de los equipos que tuvo problemas el año pasado en carrera fue McLaren. No consiguieron tampoco una gran vuelta en clasificación, teniendo que pelear por alcanzar la Q3, pero les costaba, estaban a principio de año. En carrera también fueron los que más tiempo se dejaron en esa gestión. También el McLaren en aquella época tenía buen grip a una vuelta, no tanto en carrera, que no es lo que sabemos, coches que tienen problemas se enmascaran sus problemas con el neumático. En este caso McLaren a una vuelta fue bien, pero en carrera se fue. ¿Cómo dan la vuelta algunas cosas en la Fórmula 1 de un año para otro? Impresionante. Pasamos al estudio del desarrollo de la carrera y empezamos con el Race Speed. Aquí lo que nos gusta explicar es el número de incidentes y cuándo ocurrieron. Y os mencionaba durante la tabla de ritmos esas 9 vueltas tan solo de carrera de Nick de Vries. ¿Qué es lo que encontramos? Que a partir de ahí apareció el safety car, se reagruparon y se abrió la opción de entrar en boxes, minimizando el tiempo de parada, el tiempo de pérdida que empleas al cambiar de neumático. Abandono de Vries por toque con el muro, accidente, aparece el safety car, paran todos en boxes y vemos como los Red Bull, los Ferrari, los Aston Martin son ya todo líneas continuas porque no vuelven a entrar en boxes. Entraremos más adelante en el tema de las estrategias en este punto, pero importante quedarnos con la gran influencia de ese accidente de Vries en la vuelta 9. Sí, importante quedarnos con esto porque esta es la básica de la carrera, de cómo es una carrera en Azerbaiyán y lo que nos encontramos este año y esta temporada. Que hay detrás de todo esto. De entrada aquí sabemos que hay 2 o 3 vueltas en vueltas éticas, pero vamos a ver con más detalle. Además de esa situación de la carrera con ese incidente, el position chart nos lo deja bastante claro. Hubo cierto movimiento en las primeras vueltas donde ya perdió
las dos posiciones Charles Leclerc frente a los Red Bull. También Fernando Alonso, que fue ganando posiciones porque a pesar de tener una gran vuelta potencial, tuvo que empezar desde la sexta posición porque no consiguió esa vuelta perfecta en la Q3. Sí que ganó la posición a los Mercedes y tras el safety car consiguió adelantar a Carlos Sainz, pero es que del safety car en adelante posiciones completamente estables. Y yo recuerdo que el Gran Premio de Azerbaiyán nos ha dado o carreras muy aburridas donde no ocurre nada, o carreras con muchos incidentes, con cambios de posición, porque los pilotos arriesgan, porque se salen de la pista, porque rozan el muro y tienen que entrar una vez más. Por lo tanto, tocará ver qué es lo que nos espera para este fin de semana. Si una de cal o una de arena. Eso es, una carrera segunda parte muy estable, con pocos cambios, increíblemente bien quieta, básicamente 37 cambios de posición en 35 vueltas. Y eso es el problema del DRS. Tú llegas bien hasta el punto al speed trap, pero cuando tú te encuentras que el coche de delante también va igual que tú, necesitas un extra de velocidad. El año pasado el DRS era bastante corto, este año lo han ampliado. Veremos si con 100 metros más que el año añadido este año sirve para poder hacerlo. Pero de entrada, está claro que aquí la manera que tú tienes de poder adelantar con DRS, básicamente porque es absolutamente imposible de la curva 3 a la 16 adelantar a nadie. Es absolutamente imposible. Tú solo puedes adelantar en esa o en la recta de abajo o de la 2 a la 3. Y la 2 a la 3 es muy complicado. Entonces, todo va a depender del DRS, todo va a depender de esa zona y demás. Entonces, es una carrera bastante estática. Y también dependiendo tanto del DRS, y hemos visto que no hay tantas diferencias hasta llegar al final de recta, se pueden medio proteger. Y sobre todo si estamos en grupos. En grupos, el que esté atacando al primero, pues el tercero le estará atacando a él. Y es complicado que haya cambios de posición. Cuando sean enfrentamientos más en solitario, sí que se puede facilitar el adelantamiento. Eso. Veremos a ver este año cómo funciona todo y por dónde va. Un momento, Chemi, que no te tape. Porque pasamos a Bueno, alguien querrá estudiar que me tapes. los cambios de posición que se produjeron en la primera vuelta. No son tantos como en otros circuitos, pero sí que se ve que puede haber cambios importantes, sobre todo si hay algún toque, algún roce con alguno, alguien que le eche de la pista, como ocurre con Bottas, que perdió 5 posiciones en la primera vuelta. A partir de ahí, sobre Sí, todo en los puestos de cabeza, muy estable todo. sí, básicamente es eso. Tú tienes que traccionar bien, no tienes muchos puntos para que puedan pasar cosas, porque lo que te va a pasar va a ser en la recta y donde vas a tener el adelantamiento va a ser en la vuelta 2. Entonces no vas a tener la vuelta 1 muchos cambios, pero la vuelta 2 se puede liar mucho. O sea, que hay que tener mucho cuidado con todo lo que vaya a pasar. Además, este año la vuelta 2 ya está, puedes utilizar el DRS y tus rivales pueden estar cerca. O sea, que hay que tener cuidado con eso. Sí, que eso es uno de los cambios importantes que ha habido para esta temporada, el uso del DRS antes que lo que veníamos teniendo en las temporadas anteriores. Por eso también es muy importante conseguir el margen de un segundo en la primera vuelta. Vamos a ver si se puede lograr en Azerbaiyán en un circuito tan complicado en los primeros 4 kilómetros. Habrá que ver. Es importante esa primera vuelta. Y sobre todo como vayas de la 3 a la 16, que es donde te marca la diferencia. Ahí tienes el sitio para poder hacer el tiempo. Pasamos a estudiar los cambios de posición a nivel general. De nuevo vemos los pilotos de cabeza, muy pocos cambios. El que más casi Max Verstappen, que tiene 6 para conseguir vencer en esta carrera. Creo que fue el vencedor en lugar de Checo Pérez. Aston Martin muy pocos. Y los dos Ferrari tan solo un cambio de posición cada uno. En las primeras posiciones, estabilidad total. Ya la zona de atrás, la zona media, es donde se producen más duelos, donde también algunos pararon más de una vez en boxes. Y luego estudiando los cambios de posición por vueltas, una gran agrupación, como veíamos en el gráfico de posiciones,
antes del safety car, muchos cambios, o sea, se pueden dar cambios de posición, es donde más activo estuvo. Después del safety car, estabilidad total. El problema que tiene este circuito o la pasada temporada es que todo acaba en la parada en boxes. La carrera va desde la salida, más importante la salida que la vuelta de clasificación, pero la vuelta de clasificación te va a dejar cerca porque la tracción de la meta hasta llegar a curva 1 tampoco es tan larga. Entonces es muy importante la salida, lo que pasa en ese primer giro, y luego la transición hacia la primera parada. Y cuando termines la primera parada te vas a encontrar esto, que tienes muy pocas alternativas y muy pocas posibilidades de que vayan a pasar cosas en la pista. Y es donde ya te vas a tener que jugar todo en ritmo y si no tienes capacidad de adelantar, la carrera se acabó. Por eso es tan importante lo que vaya desde la salida hasta la parada. Y la manera que tú pares, o las 4 siguientes vueltas a la parada, es donde te vas a jugar todo. Una vez que todo el mundo haya parado, una vez que todo el mundo haya hecho la entrada en boxes y todo el mundo vaya con el duro, o pasan cosas, o se esfuercen que pasen, o no va a pasar aquí nada más. Que eso es lo que mencionaba, que ha habido años donde han ocurrido muchos incidentes, que hubo pinchazos, que hubo los toques entre los Force India o entre los... No sé si llegaron a tocarse los dos Red Bull en esta carrera. Y ahí sí que podían darse ciertos cambios y tener una carrera más emocionante que no algo que, como dices, el problema del año pasado es que la parada fue bastante pronto, en la vuelta 10, 11, 12, con el safety car, que encima, al ser con el safety car, es complicado que ocurran undercuts, es imposible que ocurran undercuts, y a partir de ahí ya estabilidad con el neumático duro. Sí, tú vas a sacar el tiempo si has parado en bandera amarilla y tu rival en bandera verde, que es lo que le pasó a Alonso respecto a Hamilton, que fue donde consiguió la posición. Si no tienes ese extra, realmente no vas a tener esa oportunidad y vas a estar detrás. Viendo cómo se produjeron los gaps, las diferencias a lo largo de la carrera, tenemos... Ah, pues mira, aquí lo podemos ver claramente que el vencedor sí que fue Checo Pérez, de esas dos carreras que ganó el año pasado, una fue aquí en Azerbaiyán. Vemos como los dos Red Bull tuvieron el dominio absoluto, sobre todo a partir del safety car, con el neumático duro, que Charles Leclerc no pudo seguir ese ritmo. Recordemos, tuvo un ritmo de medio segundo más lento que los pilotos de Red Bull. Fernando Alonso sí que peleó por el podio con el piloto de Ferrari, se quedó en la cuarta posición y ya por detrás quedan los Mercedes, también Stroll con buena carrera, fueron competitivos los dos Red Bull y como mencionábamos, tan solo dos doblados y Nico Hülkenberg fue doblado al final por una parada extra. Difícil de doblar también porque al haber incidente, al haber safety car, se reagruparon y entonces quedaban 40 vueltas, menos de 40 vueltas para conseguir doblar a algún piloto. No habían tantas diferencias. Si la carrera es completamente limpia y venimos en una trayectoria, en un cúmulo de pruebas donde no ha habido ningún tipo de incidentes, sí que puede llegar a haber más doblados. Ese es el punto. Realmente el punto. Aquí tienes poco tiempo, son 50 vueltas, estás rodando en 100 segundos, tienes que sacar 2 segundos por vuelta para poder alcanzar al piloto de delante. Por eso en circuitos cortos es más probable, porque haces que un diferencial multiplicado muchas veces te permita adelantar y te permita superar al coche que tienes delante. Aquí es un circuito de pocas vueltas, 51, de las cuales de esos 6 kilómetros que tiene la vuelta, todo pasa hasta el kilómetro 4, porque del 4 al 6 es todo recta y las diferencias, como hemos visto antes, son realmente nulas. Entonces te hace que puedas adelantar solo en 4 de esos 6 kilómetros, que solo en esos 4 o 6 kilómetros te importen para hacer diferencias de vuelta y que por lo tanto puedes hacer la distancia en 200 o los 300 kilómetros que hay en el circuito, en la carrera. Más allá de todo esto, lo que se destacó muchísimo fue la cantidad de bloqueos que hubo. Era muy, 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 muy complicado poder adelantar. Tú solo tienes que ver a Sainz cómo bloqueaba a Hamilton o incluso a Stroll, que Alonso no pudo pasar nunca a Leclerc o Ocon, que incluso se quedó en pista y fue capaz de bloquear a toda zona media. Y ese es el problema. Si nos encontramos bloqueos, la carrera se acaba en la parada. Si no hay bloqueos, si se puede adelantar y hay oportunidades de pasar a otros coches,
podemos tener carrera hasta el final de la carrera. Es Tam- básicamente para marcaros una regla general, hasta llegar a la parada es todo lo que pase a nivel de ritmo estrategia, y desde la parada hasta el final es lo que pueda pasar en la pista, lo que puedan hacer los pilotos en la pista. También estás mencionando bloqueos producidos por coches con bastante velocidad en recta. Hablamos de Ferrari, de Alpine. Son monoplazas que se buscaban defenderse en pista con velocidad en recta el año pasado. Por lo tanto, esta temporada, supongamos, Fernando Alonso clasifica por detrás de los Haas. Cuidado, porque a los Haas va a ser difícil adelantarles en pista. Alpine también va a correr en pista. Williams también tiene gran velocidad en recta. Así que De eso se trata esta carrera, de sacar será muy importante el sábado. de eso se trata, de sacar el extra en clasificación con el neumático nuevo, y luego en la carrera de mantenerlo. Pero sobre todo es sacar el extra de clasificación. El neumático blando aquí va a ser central y va a tener mucho más importancia que el neumático duro y el medio, porque el neumático blando te va a dejar en un punto bueno para la clasificación y para la carrera, que en la primera vuelta de la carrera ya dependiendo te puedas desarrollar y puedas con el medio, con el duro, que ahora lo vamos a ver en estrategia, puedas sacar una buena carrera desde ahí. Eso es, entramos a ver la estrategia del año pasado en el Gran Premio de Azerbaiyán, que queda muy simplificada. Una sola parada, cuando apareció el safety car, paran todos y de ahí en adelante muy paradas esporádicas. Gasly, que fue con dos paradas en pista. Bottas, que se complicó la vida tremendamente y acabó doblado, tuvo hasta 3 paradas. Y luego pilotos que colocaron el blando en la parte final buscando quizás un extra y el punto de la vuelta rápida, que sí lo logró George Russell sin llegar a perder posición, porque tenía ese margen del grupo bloqueado por Carlos Sainz al grupo que estaba bloqueando Esteban Ocon, el grupo de atrás. Entonces, con esa ventana Pues me gratis momento la paró imagen de y neumáticos. colocó. Los neumáticos lo tenemos aquí en la siguiente imagen y vemos ese uso. El blando descartado simplemente para buscar la vuelta rápida de carrera, 16 vueltas máximas con el medio, y el duro que se mantuvo muy estable de principio a fin, llegando a completar incluso 50 vueltas. Con eso se dice todo. Degradación del duro nula. Básicamente no había degradación. El neumático duro te puede hacer 50 de las 51 vueltas en esta carrera. Básicamente porque tienes 4 kilómetros que te trabaja el neumático, de los 6, tienes 50 vueltas, tienes un componente longitudinal muy importante, tienes muy baja velocidad y tienes zonas donde solo lo trabajas por frenar. Y si acaso por traccionar, pero sobre todo por frenar. Frenar y tracción es los dos puntos, y eso te aguanta 50 vueltas muy fácil el neumático. Y ¿Qué recordemos hace esto? que el año pasado eran C3, C4, C5 y este año tendremos también esos Sí, no compuestos. puedes meter un blando. Esto realmente nos orientaría a una carrera que había que meter un neumático más blando, pero como no lo hay, el neumático que nos tiene que trabajar aquí es el medio y el duro. Entonces, en este caso, lo que nos hace muy claro es, vale, tengo un neumático duro que puede durar toda la carrera. En ese punto, yo tengo que tener en cuenta cómo cubrir los riesgos, porque si yo paro en safety car y mi rival para en bandera verde, yo voy a sacarle más tiempo que si hubiera parado en bandera verde. Y eso es lo que le hizo la victoria y la cuarta posición a Alonso sobre Hamilton, que desde ahí tú mantienes tu lugar, entonces tú paras en bandera safety car, tu rival para en bandera verde, tú tienes una posición. Como sé que de las 51 vueltas, las 50 las cubre el neumático duro, sé que tengo que tener un neumático que me permita cubrir unos ciertos riesgos al comienzo de la carrera, y que desde el momento en el que vaya a haber algún tipo de safety car, viento safety car o lo que sea que me haga que la parada sea más barata, voy a parar. Y desde ahí hasta el final sea el duro. Eso es lo que me hace salir, gestionar con el medio la primera parte de la carrera, atacar en la parada de boxes o coger el safety car que vaya a salir, y desde ahí a llegar al final de la carrera. Una carrera muy directa, evidentemente una parada de cobertura de riesgo y que no me va a dar ningún tipo de problema. Y hablando de riesgo, porque aquí es fundamental para decidir la estrategia,
en los últimos 5 años vemos que siempre ha habido algún incidente. Por lo tanto, es lo que dices, hay que esperar a que ocurran cosas para parar en boxes. Lo más probable, o al principio de la carrera, en las primeras 12 vueltas, o en la parte final. Sí que hay una parte central donde suele estar todo más estabilizado y no ocurren tantos incidentes, no ocurren toques con el muro, porque las posiciones están más establecidas. Pero a medida que te acercas a la parte final de carrera, los pilotos empiezan a arriesgar más. Y también habría que ver en esos años 2019, 2021, que a lo mejor la parada en boxes se retrasó hasta esa vuelta 30. O se hizo larga. Pero en este caso, lo que tenemos más en cuenta es como el neumático duro tengo que llegar al final, el neumático duro me cubre 50 vueltas. O bien puedo colocar un neumático duro sabiendo que voy a llegar a la vuelta 30 o 35 o incluso 40 y lo que pasa hasta ahí lo voy a cubrir con el duro, pero si pasa algo al comienzo de la carrera no lo voy a poder cubrir. Es decir, tener una cobertura de riesgos de la vuelta 25 a la 45 con el duro si salgo, y si salgo con el medio tendría una cobertura de riesgos de la vuelta 1 a la 20. ¿Qué me hace de una manera lógica y hacia adelante? Y me interesa salir con un neumático que cobra riesgos, por eso nunca se habla de un neumático blando en las carreras, tengo que hablar de un neumático que me cubra riesgos, que será el medio, que más vueltas pueda dar. Y desde ahí yo puedo tener, desde la vuelta 1 a la 20 voy a salir con el medio. Si pasa algo, paro y voy al duro hasta el final. Si voy con el duro, como me pasa algo antes de la vuelta 25, estoy muerto. Pero si pasa algo después, puedo tener opciones. Lo contrario, si salgo con el medio y pasa algo después de la vuelta 25, puedo estar muerto. Si pasa algo, estoy cubierto. Entonces es el punto. Si todos pasan, si hay un problema en la primera parte de la carrera, ya tengo claro que si pasa algo de la vuelta 30 a la 45, voy a parar y voy a poder hacer 2 paradas. Y en ese caso sí te convertiría la carrera de una por safety car en 2. Lo normal es que sea una carrera a una parada, que empiece con el medio, que tenga de la vuelta 1 a la 20 cubrir el riesgo. Y si salgo fuera de posición, a colocar el duro para poder ir más largo, desde la 25 a la 45 cubrir el riesgo. Y ya desde el final atacar. Básicamente hablamos todo el rato de cobertura de riesgos, de atacar en el momento en el que tengamos que atacar y de esperar lo que vaya a pasar. En cada carrera ha habido problemas, en cada carrera ha habido incidentes. En 3 de ellas ha habido en las primeras 12 vueltas, en 4 de ellas ha habido en las siguientes, de la vuelta 30 a la 45 problemas. Entonces tengo que tener muy en cuenta esto. Llevamos 4 carreras sin ningún tipo de problema, entonces ya va tocando. Y nos vamos a dejar esto que Hay, hay podamos tener una muchos carrera así. hay muchos boletos para que le caiga a uno o a varios el accidente en Azerbaiyán. Sí, es que ya va tocando. Y también importante, siempre mencionábamos el tiempo que se pierde en boxes para ir a una o dos paradas. Sí que aquí gana mucha más relevancia un momento que ajuste esto mejor. La durabilidad del neumático C3, que te permite completar toda la carrera, y la cobertura de riesgos, esos son predominantes sobre el tiempo que se emplea en boxes, porque puedes hacerlo en safety car si estás aprovechando un accidente que ha ocurrido en pista. Sin embargo, vemos que el tiempo en recorrer el pit lane y empleado en el cambio de ruedas es bastante corto, 20 segundos. Claro. Yo cómo puedo saber cómo... aquí hay una cosa muy importante de tener en cuenta. ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo voy a perder si paro en bandera verde o amarilla? Si yo paro en bandera verde, yo voy en 80, mi rival va a ir a 350. Porque la velocidad en la recta va a ser de 350. Si yo paro en bandera amarilla, yo voy a ir a 80, mi rival va a ir a 150. Como voy a ir mucho más lento en bandera amarilla que en bandera verde, me interesa parar y el coste de la parada voy a perder más, en consecuencia el coste de la parada va a ser mayor si paro en bandera verde que en bandera amarilla. Y sobre todo aquí, porque aquí voy a pasar de que yo vaya a 80 y mi rival vaya a 350, entonces voy a perder mucho tiempo, a que yo voy a ir a 80 y mi rival va a ir a 150, voy a perder menos tiempo. Esa diferencia es lo que va a hacer el coste de la parada y esa diferencia es lo que va a hacer que
parada en bandera verde sea unos 22 segundos, para andar en bandera amarilla hablemos de 12 segundos, 10 o 12 segundos. Y seamos uno de los puntos, unos circuitos de más coste y más reducción de coste de la temporada. Pero que, como planteabas tú también, un posible escenario de ir a 2 paradas, es importante tener en cuenta que el tiempo no es demasiado... el tiempo empleado no es tan alto como en otros circuitos. Importante aprovechar esas oportunidades que ocurran en carrera, que van a ocurrir. Y para ir terminando el previo de este Gran Premio de Azerbaiyán, os dejamos los horarios para este fin de semana. Pero no os vayáis, porque vamos a hablar también de un tema importante que ha ocurrido esta semana, de una de las mayores noticias que ha habido en la Fórmula 1. En primer lugar, tenemos unos horarios más tempranos que a los que estábamos acostumbrados en estas carreras de Europa. Tenemos el formato, como hemos dicho, tradicional de Fórmula 1, las 3 sesiones de libres, la clasificación y la carrera. Comienza el Gran Premio mañana con los libres 1 a las 11:30 en hora española. A las 3 de la tarde serán los libres 2. El sábado, una hora antes todo, a las 10:30 de la mañana los libres 3. A las 2 la clasificación y la carrera a la 1 de la tarde el domingo. 2 horas antes entonces de lo habitual. Todo como se va la Fórmula 1 a Azerbaiyán, que está más al este, pues aquí nos llega un poco antes. Respecto a la duración de la carrera, esta sí puede alargarse bastante. Sí, es 1 hora 30 y algo, me he marcado, 1 hora 40, creo, el año pasado. Y si hay muchos incidentes, se va a ir Más. retrasando todo. El año pasado, duración de Porque la la carrera, carrera 1 hora será más 32 lenta. minutos. 1 hora 32, con 3 vueltas de safety car. De la hora 28 o de la hora. Sí, de la hora 30 a la hora 40 nos va a durar este año la carrera. Hay que... Y no hablemos ya de cuando vayamos a Marina Bay, delita. eso O ya es antes de más. carrera. O sea, hay carreras que se acercan a las 2 horas. Hay que tener en cuenta que la carrera aquí en el Gran Premio de Azerbaiyán será de 51 vueltas y, como os mencionaba, tendremos los neumáticos más blandos de Pirelli, porque es muy importante ese grip mecánico, ese máximo agarre, que sea capaz de conseguir el monoplaza sin apoyo aerodinámico, porque las curvas son de muy baja velocidad. Vamos a dejar la porra, lo que creemos que puede ocurrir después de haber estudiado todos estos datos y de tener en cuenta cuáles son las claves de Baku. Para la clasificación, ¿a quién colocas en la pole position, Chemi? Norris. Norris y nada Aquí más. lo tengo muy claro. Aquí lo tengo muy claro. Norris pole, victoria, Norris Piastri. Y la tengo la duda del podio entre Verstappen y Leclerc. Vale, yo coloco también en la pole position a Lando Norris. La victoria para Piastri, segundo Verstappen y tercero Norris. No voy a cambiar mucho. Casualidad que va a volver a fallar, ¿no? Siempre, siempre falla. Todos los días son Se fiestas. va a poner nervioso. Y a lo mejor es que ni acaba Lando Norris esta carrera. Pero bueno, solo para fastidiar. Veremos. Veremos. Porque Alguien claro, estará orgulloso en el caso de que eso suceda. porque claro, hay que tener en cuenta. Tú dices que cada vez hay más papeletas de que haya incidentes. ¿Quién se va a llevar esos incidentes? ¿Quién va a provocar esos safety cars? Eso va para la porra también. Es que, yo qué sé, te diría un equipo de zona media, un Alpine, no sé, Alpine, un Williams, no sé. No sé, es que es una cosa, no lo Estás sé. hablando de Williams, Sí, estoy hablando de alguien que pero de mandaba gente Albon. al muro. De Albon, ¿no? De Estarás alguien, hablando. de alguien que mandaba gente al muro en algunos momentos, pero es que es un muy heavy, eso me puede cerrar la cuenta. ¿Y la actuación de Fernando Alonso? No sé, eso tengo que ver cómo va el curva lenta, hasta ahora iba bien.
pero la curva media debería estar arriba, pero no lo Es sé. lo que mencionabas en curvas de baja velocidad, lo que hemos estudiado con los Sí, rendimientos de las últimas de carreras, hecho, el Aston Martin no iba tan mal. A alta velocidad en recta también se maneja bien. Por ejemplo, en Italia era de los monoplazas más rápidos a final de recta. Yo confío sí, en el que problema es pueda la hacer curva un buen media. papel. El problema es la Claro, pero curva aquí media. no hay Aquí no hay curva tanta media, curva, eso es. por eso, por eso. Confío en Zandvoort, era un circuito de curva lenta y fue el cuarto coche, incluso mejor. Entonces, espero que pueda hacer un buen papel. Y hablando de Fernando Alonso y de Aston Martin, toca hablar de esta noticia tan importante que hemos tenido esta semana, que ha sido la confirmación del fichaje de Adrian Newey por Aston Martin, que ya se ha oficializado, ya se ha anunciado y se puede decir que ya está con Aston Martin, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. No va a poder tocar el monoplaza ni trabajar en el monoplaza hasta mediados de 2025, hasta el mes de abril, el mes de mayo, Marzo, que eso hasta ya marzo, será hasta el 1 de marzo. trabajar en las evoluciones que tenga el equipo británico durante la temporada que viene y también trabajar sobre todo en el monoplaza de 2026 con ese nuevo reglamento, que realmente ahí va a ser el punto importante y donde va a ser clave Adrian Newey para Aston Martin. Llega el 1 de marzo a Aston Martin y a partir de empezar a trabajar, lo normal es que para ese momento se oriente y ya trabaja exclusivamente en el coche 2026. No va a tocar raramente nada en 2025, porque el 25, aparte de estar en desarrollo completo, va a tener muy poco margen de desarrollo y de mejora y menos importancia, porque lo que de verdad es jugar todo es en 2026. Aston Martin está preparando absolutamente todo para 2026, desde túneles, máquinas, recursos técnicos, un equipo humano que es absolutamente espectacular, todo orientado en 2026. Y ese es el camino. Para Aston Martin, lo normal, bueno, si nos tenemos en cuenta de que la cantidad de gente que va a haber en Aston Martin, podemos tener en cuenta de que es un equipo que va a ser el de futuro, como decía Alonso. Ahora bien, tenemos grandísimos profesionales en sus áreas de trabajo, pero, un equipo lo hacen las personas y un equipo lo hace la cohesión entre las personas y la integración y la humildad que hay entre las personas. Si nos ponemos de que cada equipo sea por su lado y de que cada persona por sus egos no lleguen a trabajar bien, nos vamos a encontrar un equipo muy caro con muy poco resultado. Entonces, ahora más allá de que Adrian Newey haya llegado Un y PSG toda de la la vida. relación de personas que haya, sí, en esencia sí. No los grandes nombres te van a hacer grandes resultados, te lo van a hacer los grandes hombres, te lo van a hacer los grandes trabajadores, te lo van a hacer las personas. Y cómo trabajen entre ellas, cómo se cohesionen, cómo interaccionen y desde luego cómo sean capaces de trabajar y sacar lo mejor en su área de influencia, mejorando a su compañero. O sea, no por tener a Adrian Newey va a traer un resultado y no por tener a Adrian Newey en el equipo va a ser campeón. Ni Adrian Newey, ni Bob Bell, ni Andy Cowell, ni Furbato, ni Enrique Cardile, ni McCrack, ni Thomas Kulok, no. Si consiguen a partir de todos ellos crear un gran equipo es cuando el equipo va a ser muy importante. Ahora mismo tenemos grandísimas personas con grandísimos nombres en áreas de influencia del equipo que pueden tener mucho peso, pero como trabajen cada una para ellos y no interaccionen y primen más los egos, que es su trabajo, el equipo no va a tener futuro. Pero tú Entonces crees eso hay que que, por tenerlo en cuenta. ejemplo, el paso atrás de Red Bull, aparte de que le hayan podido perjudicar ciertas directrices de la FIA respecto a los monoplazas de esta temporada, el paso atrás, el que no consigan funcionar del todo bien las evoluciones puede deberse a que ya sabían, porque esto era un secreto a voces y los primeros en enterarse son los jefes de los propios equipos. Por lo tanto, ya sabían que Adrian Newey iba a dejar Red Bull para el año que viene y que cada vez tenía menos peso en el desarrollo, en las evoluciones del Red Bull, y eso todo puede indicar a que era clave Adrian Newey en tener el mejor monoplaza de la parrilla.
Sí, no, o sea, lo que pasa a Red Bull el gran año sí que ha estado influenciado por Adrian Newey. Lo que ha pasado a partir de ahí es que había muchas cosas que en algún momento se dirán que no están contándose, de que quizás no sea todo tan limpio, y que quizás de manera mágica Red Bull vuelva a la lucha por las carreras en Cota en el mes de octubre, de manera mágica con una gran Evo que va a dar más de lo que realmente va a dar la Evo. Y es algo más que Newey. Adrian Newey era una clave, pero no es todo Red Bull. Aquí hablamos de 8 grandes personas en Aston Martin. Con Adrian Newey no te va a ganar por él solo en el campeonato. No tiene tanto peso. Aún así, yo confío en que es un gran nombre el que llega a Aston Martin, el que va a tener Fernando Alonso ya con quien trabajar el año que viene. Y todo eso es positivo. Yo prefiero tener a los mejores, luego hacerles funcionar, a no tener nombre y ver si podemos trabajar en alguna dirección. Es que ese es el punto. Es que eso es totalmente la clave. Nosotros por experiencia en el Motorsport sabemos que aunque vengan grandes personas, quizás la persona que no esté ahí seas tú. Porque esto va de año en año. Y quizás Alonso no sea el piloto que va a estar Que vaya a con aprovechar. Newey en 2026. Porque tienes grandísimos equipos, tienes unas grandes estructuras, tienes un coche que va a ser muy bueno, pero falta el último paso y ahí está la duda de quién quieren que sea ese último paso. Si Alonso, que tiene justamente contrato hasta el 26, porque Stroll es totalmente inamovible de ahí, o Verstappen. Y puede ser el caso de que en el 2026 tengamos el paso de que Red Bull no va ni para atrás, Verstappen quiere ganar, Verstappen sabe que tiene un coche ganador en Aston Martin, Verstappen tiene 27 años, Alonso tiene 43 años, Aston Martin decida Verstappen es mi piloto. Y entonces Alonso se quede sin ese mega proyecto, sin esa mega oportunidad enrolado en el equipo, sin pilotar, sin 33 y sin tercer mundial. Y eso es lo jodido de todo esto. Porque que traigan a Newey no implica que Alonso vaya a estar en el equipo en el 96. Y desde luego que traigan a Newey no implica que Alonso vaya a ser campeón del mundo en el 26. Entonces, hay que dar muchos pasos todavía. Y un paso importante que va a tener que dar, y es lo que depende de Fernando Alonso, es seguir demostrando que está al nivel de pelear por un mundial. Aunque no esté peleando por un mundial porque no tenga el monoplaza en estas carreras, pero que sí sea claramente el líder del equipo de Aston Martin, que consiga sacar más puntos de lo que a lo mejor el coche debería, que es lo que viene haciendo todos los años. Pero claro, cada año es seguir demostrando otra vez, superando todos los límites y cada vez es más difícil. Ahora mismo Alonso no lo vas a presentar. Alonso no le vas a conocer. Sabes perfectamente quién es Alonso y lo que puede dar Alonso. Entonces, el tema es, con Alonso me vale para ser campeón. No necesito a alguien que tenga 4 o 5 años más que Alonso no lo va a tener. Si Alonso si tiene, será 2026 último año. 2027 dudo muchísimo que va a seguir en Fórmula 1. Dudo muchísimo. 45 años en Fórmula 1. O sea, muy complicado. Ahora, a gran paso, podemos tener la grandísima oportunidad de que Alonso por primera vez en sabe Dios cuántos años va a tener un coche campeón. Y hay una persona que se lo puede quitar. Y ese es Max Verstappen. Y como las cosas vayan medio mal en Red Bull, como Verstappen crea que Red Bull no es la solución y como Verstappen opte por abandonar Red Bull, el que se va a ir de Aston Martin es Alonso. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y eso es lo que hay que tenerlo muy claro, de que Newey está dentro, igual que sale Alonso. Que hay que esperar, hay que ver qué hace Verstappen en 2026, hay que intentar, hay que ser un poquito a la de Red Bull, para que Red Bull vuelva a ser campeón y para que Red Bull vuelva a dar un material ganador a Verstappen, porque si Verstappen tiene material ganador en Red Bull no se va a ir a Aston Martin. Pero como no tengo material ganador en Red Bull, te aseguro que Josh y Max se van a Aston Martin. Pues Porque es el coche que puede ganar. más razón para mi porra de que se pueda accidentar Lando Norris este fin de semana. Seguro. No sé la razón, pero si la ves tú, pues para adelante. Hombre, para ir con el Red Bull y más Verstappen, para que consigan Ah, sí, claro. más triunfos. Lo Bueno, veremos. sobre todo lo que importa que el año que viene sea rápido. Este año, si este año es rápido, si no gana el campeonato, el año que viene queda, tiene ganas y lucha
y da un buen material Red Bull y vuelve a ser campeón, igual no abandona a Red Bull en 2025. Pero nos encontramos ahora mismo, desde septiembre hasta llegar a abril de 2025, 6 o 7 meses clave. Ya no te digo para que Verstappen siga en Red Bull, sino para la 33. Para que Alonso pueda tener un material con el que sí que pueda hacer realidad la 33. Y nosotros aquí estaremos para verlo y explicároslo. Poco más que añadir. Vamos a ir cerrando este programa donde hemos hecho el previo del Gran Premio de Azerbaiyán y hemos terminado con estos comentarios sobre la noticia de la semana de Adrian Newey fichando por Aston Martin. Ya sabéis, mañana empieza el Gran Premio de Azerbaiyán. Nosotros iremos subiendo la información a nuestro Twitter en @ThePerformanceF1. Este directo será resubido a YouTube y os iremos anunciando tanto por Twitter todos los directos que vayamos haciendo aquí en nuestro canal de Twitch. Os invito a suscribiros, a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderos nada. Y nada más que añadir. Yo me despido. Nos vemos este fin de semana con el siguiente directo hablando sobre la clasificación del sábado. Hasta la próxima. Chemi. Hasta otra. Hasta la próxima. Seguimos.